Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, me presento, soy y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, series, películas, libros y, en definitiva, todo lo que nos hace pasar un buen rato. Hoy especialmente vamos a sumergirnos en un mundo que sé que a muchos de ustedes les encantan las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy les traigo una selección de 5 series adictivas que podrán disfrutar completamente gratis y dobladas al español directamente aquí en YouTube. ¿Se imaginan? Maratones de drama, romance, pasión y un toque de misterio sin tener que buscar por toda la web. Lo tenemos todo aquí mismo. Antes de que empecemos con esta lista imperdible, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gustan las recomendaciones de series y películas, los análisis detallados, y todo el contenido relacionado con el mundo del entretenimiento, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, preparen las palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este maratón turco. Empecemos con la primera serie de esta lista, una que estoy segura que los atrapará desde el primer momento, Amor Eterno, o como se conoce en turco, Kara Sevda. Esta es una historia de amor intensa, desgarradora y llena de obstáculos. Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica de una familia rica y con problemas, se enamoran perdidamente. Su amor parece imposible debido a las diferencias sociales y a las intrigas familiares. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella, mientras que Kemal se marcha a trabajar a otra ciudad, prometiendo volver algún día para reclamar su amor. Años después, Kemal regresa convertido en un exitoso ingeniero y está decidido a vengarse de todos los que le separaron de Nihan. La serie está llena de giros inesperados, secretos oscuros y momentos de pura pasión. Las actuaciones son increíbles, especialmente las de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, que interpretan a Kemal y Nihan, respectivamente. La química entre ellos es palpable y te hace sentir cada emoción. Además, la banda sonora es preciosa y contribuye a crear una atmósfera melancólica y romántica. En YouTube pueden encontrar muchos canales que han subido los capítulos doblados al español, así que no tendrán problemas para seguir la historia. De verdad, si les gusta el drama romántico, esta serie es para ustedes. Prepárense para llorar, reír y suspirar con cada capítulo. Pero Amor Eterno no es solo una historia de amor a primera vista, es un relato sobre las barreras sociales, la ambición desmedida y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un hombre íntegro con fuertes convicciones y una lealtad inquebrantable hacia su familia. Su amor por Nihan es puro e incondicional, lo que lo convierte en un personaje con el que es fácil conectar y al que apoyas en su lucha contra la adversidad. Nihan, por su parte, interpretada por Neslihan Atagul, es una mujer atrapada en una jaula dorada, obligada a renunciar a su felicidad para proteger a su familia. Su sufrimiento es palpable y su anhelo por una vida diferente la convierte en un personaje complejo y conmovedor. Emir, el villano de la historia, interpretado por Kaan Urgankolu, es un hombre poderoso y manipulador, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Su obsesión por Nihan lo convierte en un antagonista despiadado y peligroso. La serie explora las motivaciones de Emir, mostrando cómo sus inseguridades y su necesidad de control lo llevan a cometer actos terribles. La trama se complica aún más con la aparición de otros personajes secundarios que añaden intriga y tensión a la historia. Leila, la mejor amiga de Nihan, es una mujer fuerte e independiente que lucha por sus ideales. Zehra, la hermana de Kemal, es una joven ambiciosa que sueña con una vida mejor. Todos estos personajes contribuyen a crear un universo rico y complejo que te mantiene enganchado a la pantalla. La dirección de Amor Eterno es impecable, con una fotografía cuidada y una puesta en escena que te transporta a la vibrante ciudad de Estambul. Los paisajes y los escenarios son impresionantes, lo que añade un toque de belleza y romanticismo a la historia. La banda sonora es otro de los puntos fuertes de la serie, con melodías que te llegan al corazón y que te hacen sentir cada emoción de los personajes. En resumen, Amor Eterno es una serie que te hará reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre el amor, la ambición y la importancia de la familia. Es una serie que te dejará una huella imborrable y que recordarás durante mucho tiempo. La siguiente serie que les recomiendo es Sila. Esta es una historia diferente que nos muestra una realidad social muy distinta a la que estamos acostumbrados. Sila es una joven que fue vendida a una familia rica en Estambul cuando era niña.
Años después, recibe la noticia de que su padre biológico está muy enfermo y necesita su ayuda. Ella regresa a Mardin, su pueblo natal, donde descubre que ha sido prometida en matrimonio a Boran Aa, el jefe de la tribu, para evitar una guerra entre clanes. Sila se ve atrapada en una cultura muy tradicional y machista, donde las mujeres tienen muy pocos derechos. Ella lucha por su libertad y por cambiar las costumbres de su pueblo, enfrentándose a Boran y a las tradiciones ancestrales. Esta serie es muy interesante porque nos muestra una faceta diferente de Turquía, lejos de las grandes ciudades y del mundo moderno. También aborda temas importantes como la desigualdad de género, la opresión y la lucha por la libertad. Cansu Dere, que interpreta a Sila, hace un trabajo excelente al transmitir la fuerza y la determinación de su personaje. Mehmet Akif Alakurt, que interpreta a Boran, también es muy bueno, mostrando la complejidad de un hombre que está atrapado entre la tradición y el amor. Pueden encontrar Sila doblada al español en varios canales de YouTube. Es una serie que te hará reflexionar y que te mantendrá enganchado hasta el final. Sila es más que un simple drama romántico, es una ventana a una cultura milenaria con sus propias reglas y costumbres. La serie explora las profundas raíces de las tradiciones en el sudeste de Turquía, donde el honor y la lealtad familiar son pilares fundamentales de la sociedad. La protagonista Sila se convierte en un símbolo de resistencia y empoderamiento femenino, desafiando las normas establecidas y luchando por sus derechos en un entorno hostil. Su regreso a Mardin no solo la enfrenta a su pasado, sino que también la obliga a confrontar un mundo desconocido y a cuestionar sus propios valores. Boran Aa, el jefe de la tribu, es un personaje complejo y contradictorio. Representa la tradición y el poder, pero también muestra una profunda humanidad y un deseo de cambio. Su relación con Sila es tensa y apasionada, marcada por el choque de dos mundos diferentes. A medida que la serie avanza, Boran se ve obligado a cuestionar sus propias creencias y a elegir entre el deber y el amor. Los paisajes áridos y las costumbres ancestrales de Mardin se convierten en un personaje más de la historia. La serie muestra la belleza y la dureza de la vida en el campo, donde la naturaleza impone sus propias reglas. Los colores vibrantes de la ropa tradicional y la música folclórica añaden un toque de autenticidad y exotismo a la trama. Sila no solo se centra en la historia de amor entre Sila y Boran, sino que también explora otros temas importantes como la violencia doméstica, el matrimonio forzado y la discriminación de género. La serie denuncia las injusticias que sufren las mujeres en las sociedades tradicionales y aboga por la igualdad de derechos y la libertad individual. A través de personajes secundarios como la hermana de Boran, la serie muestra las diferentes formas en que las mujeres luchan por sobrevivir y mantener su dignidad en un mundo dominado por hombres. En definitiva, Sila es una serie que te emocionará, te hará reflexionar y te dejará una profunda impresión. Es una serie que te invita a conocer una cultura diferente y a cuestionar tus propias ideas sobre el amor, la libertad y la justicia. Ahora, cambiemos un poco de género y vayamos con una serie que combina romance, comedia y un toque de drama, Erkencikus. Esta es una historia fresca y divertida que te levantará el ánimo. Sanem es una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Un día, su hermana mayor le consigue un trabajo en una revista de publicidad. Allí conoce a Kan, el hijo del dueño de la revista, un fotógrafo aventurero y atractivo. Sanem y Kan se enamoran, pero su relación está llena de malentendidos, celos y obstáculos. La serie es muy entretenida gracias a las situaciones cómicas y a la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Además, la historia es muy original y te sorprenderá con sus giros inesperados. Si están buscando una serie ligera y romántica para pasar un buen rato, Erkencikus es la opción perfecta. En YouTube encontrarán muchísimos capítulos doblados al español, así que no se la pueden perder. Prepárense para reír a carcajadas y para suspirar con cada escena romántica. Erkencikus destaca por su frescura y originalidad dentro del género de las comedias románticas. Sanem, con su personalidad espontánea y soñadora, aporta un toque de inocencia y humor a la trama. Su torpeza y sus ocurrencias la convierten en un personaje entrañable con el que es fácil identificarse. Kan, por su parte, es un hombre aventurero y apasionado que ha vivido una vida llena de viajes y experiencias. Su encuentro con Sanem le abre los ojos a un mundo nuevo y le enseña a valorar las pequeñas cosas de la vida. La serie se desarrolla en un entorno vibrante y colorido, con paisajes impresionantes y una banda sonora pegadiza.
Los escenarios de Estambul, con sus calles laberínticas y sus vistas panorámicas, se convierten en un personaje más de la historia. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable y su actuación es clave para el éxito de la serie. Su conexión en pantalla es palpable y te hace creer en el amor a primera vista. Erkenci Kuş no solo se centra en la historia de amor entre Sanem y Can, sino que también explora otros temas importantes como la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. La serie muestra las dificultades que enfrentan los jóvenes para encontrar su lugar en el mundo y para perseguir sus pasiones. A través de personajes secundarios como los amigos de Sanem y los compañeros de trabajo de Can, la serie aborda temas como la ambición, la competencia y la importancia de la lealtad. En resumen, Erkenci Kuş es una serie que te hará reír, te enamorará y te inspirará a seguir tus sueños. Es una serie que te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la felicidad está en las pequeñas cosas de la vida. La cuarta serie en esta lista es Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Esta es una historia de amor adolescente, llena de drama, conflictos familiares y secretos oscuros. Yaman es un joven de un barrio marginal que es arrestado por robar un coche. Gracias a la ayuda de un abogado adinerado, Selim, Yaman tiene la oportunidad de cambiar su vida y mudarse a Altınköy, un barrio exclusivo donde viven familias ricas. Allí conoce a Mira, una chica popular y hermosa que está saliendo con otro chico. Yaman y Mira se enamoran, pero su relación está llena de obstáculos debido a las diferencias sociales y a los problemas personales de cada uno. Medcezir es una serie muy entretenida que te enganchará desde el primer momento. Las actuaciones son muy buenas, especialmente las de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, que interpretan a Yaman y Mira, respectivamente. La serie también aborda temas importantes como la desigualdad social, la adicción y la violencia doméstica. Pueden encontrar Medcezir doblada al español en varios canales de YouTube. Es una serie perfecta para los amantes del drama adolescente y del romance. Finalmente, para cerrar esta lista de series turcas adictivas, les recomiendo Fatma Gül'ün Suçu. Esta es una serie muy impactante y conmovedora que aborda un tema muy delicado, la violación. Fatma Gül es una joven inocente que vive en un pueblo costero y está comprometida con su novio Mustafa. Una noche es brutalmente violada por 4 hombres borrachos. Después de la violación, Fatma Gül es obligada a casarse con Kerim, uno de los 4 hombres, para evitar un escándalo. Kerim se siente culpable por lo que hizo y trata de proteger a Fatma Gül y de ganarse su perdón. La serie es muy dura y te hará reflexionar sobre la violencia sexual y sus consecuencias. Beren Saat, que interpreta a Fatma Gül, hace un trabajo impresionante al transmitir el dolor y el sufrimiento de su personaje. Engin Akyürek, que interpreta a Kerim, también es muy bueno, mostrando la complejidad de un hombre que se arrepiente de sus actos y que trata de hacer lo correcto. Fatma Gül'ün Suçu es una serie que te marcará para siempre. Pueden encontrarla doblada al español en algunos canales de YouTube. Les advierto que es una serie muy intensa, pero también muy importante y necesaria. Y ahí lo tienen, mis 5 recomendaciones de series turcas adictivas que pueden ver gratis y dobladas al español en YouTube. Desde el romance apasionado de Amor Eterno, hasta la dura realidad de Fatma Gül'ün Suçu, pasando por la comedia romántica de Erkenci Kuş y el drama adolescente de Medcezir, hay algo para todos los gustos. Espero que disfruten mucho de estas series y que se enganchen tanto como yo. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención o si ya han visto alguna de ellas. Dejen sus comentarios abajo. También me gustaría saber qué otras series turcas me recomiendan. Siempre estoy buscando nuevas historias para ver. Por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.